Bien, estoy pasando el link para la asistencia de día. Muy buenas noches, Rolly, Yasmín, Elizabeth, Natalie, Saúl, Ángela, Olivas, Alejandro, Talía, Elizabeth, Ángela. Muy buenas noches, ¿cómo están? Me presento ante ustedes, soy docente del área de comunicación, la profesora Jessica Olivares Campos. Soy docente hace más de 15 años aproximadamente. Soy de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, soy licenciada en educación. También tengo una maestría en la Universidad Católica de Perú y también he escrito un libro para niños, es un cuento para niños. Y justo este sábado estamos organizando un evento bien bonito con la Municipalidad de Lima, ya que es la Feria de Lima Lee, y se va a realizar en el Parque de las Leyendas. Los que puedan, cordialmente invitados. Bien. Este curso en el Instituto Raxo va a iniciar desde hoy hasta el 20 de marzo. Así que vamos a llevar simultáneamente temas que sean correspondientes con el curso que se llama Técnicas de Comunicación. ¿Sí? A ver, voy a esperar a ustedes que se presenten individualmente. Tenemos 10 estudiantes. Empezamos con Alejandro. Muy buenas noches. Quiero que se presenten cómo se llaman, qué edad tienen, qué carrera han escogido, qué expectativas tienen en el curso. Todos, muy buenas noches. Por favor, ingresen al link y coloquen su asistencia. ¿Sí? Ingresen al link y coloquen su asistencia. Solamente van dos, si tengan dos, ingresen y coloquen su asistencia. Alejandro, buenas noches. Por favor, sigan ingresando, colocar su asistencia. Alejandro, Maestra, buenas noches. Alejandro González le saluda. Buenas noches. Buenas noches, dime. Maestra, me decía, no le presté la atención, me decía, ¿no? De que nos vamos a presentar. Sí, una breve presentación, una breve. Sí, Alejandro González, desde Cerro de Pasco, de la ciudad más alta del mundo. Es decir, sí. Qué felicidad y qué alegría. Muy bien, me alegra que estés estudiando, que te estés esforzando, me alegra mucho. Gracias, Alejandro. Ángela. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Ya. Ángela no me escucha. Vamos con Elizabeth Rosaura. Buenas noches. He pedido por favor a todos una breve presentación, ¿sí? Para conocerlos más. Sí. Buenas noches, Miss. Mi nombre es Elizabeth Rosaura. Vivo en el cono sur de Lima, Villa María del Triunfo. Escogí la carrera de Administración de Empresas, puesto que tengo un emprendimiento y quisiera que con la ayuda de ustedes y los conocimientos que impartan pueda mejorarlo más. Gracias. Así será, hija, así será. Gracias por presentarte. Mira, vives acá cerca. Yasmín Espinosa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, querida, buenas noches. Buenas noches, yo me llamo Yasmín Espinosa.
Bueno, elegí administración de empresas porque la verdad también me llamó bastante la atención. Y eso. ¿Por dónde vives? ¿Por dónde vives? Yo vivo en Puente Piedra, por ahí, en Puente Piedra. Bien, bien, Yasmín, gracias. Mis buenas noches. Ángela, buenas noches, aquí te escucho. Sí, mi estaba hablando, sino que el audio estaba un poquito intervenido, no lo escuchaba. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ángela Lady García González. Tengo 30 años. He escogido la carrera de contabilidad. Vivo aquí en Puente Piedra y espero ser una de las alumnas, pues, ¿no? Ahí. Gracias, Ángela, gracias. A ver, vamos con Amy Gibbs. Amy. Sí, buenas noches. Le quiero hacer una pregunta. Soy Yasmín. Para pasar la asistencia, ¿tengo que pasarlo en el chat o por dónde tengo que pasar la asistencia? Mandé un link para colocar su licencia. ¿Por dónde mando el link? Aquí está el link, acabo de enviar nuevamente para que coloquen su... Yasmín, gracias. A ver, ¿alguien más que desea presentarse? Natalie. Elizabeth. Buenas noches, sí, Natalie, aquí estoy presente. Buenas noches con todos, soy Natalie Zenitagoya y estoy en la carrera de administración. Escogí esa carrera pues porque uno me gusta, me llama la atención y también porque tengo un emprendimiento. Y también me conecté, si ven por ahí, a MeKids. Me acabo de conectar, profesora, de repente me vuelve a llamar, es mi emprendimiento. Nada más que como estoy entre la laptop y el teléfono para escuchar bien, lo he puesto ahí. Claro, te entiendo. ¿Y de qué trata tu emprendimiento? Disculpe. ¿De qué trata tu emprendimiento? A ver, el emprendimiento que tengo es con respecto a los niños. Realizo lo que es joyería y accesorios infantiles. Ay, qué A interesante. todo lo artesanal, sí, todo es hecho a mano. Bien, bien, bien. Gracias, Natalie. Ok. Siguiente, a ver, Saúl Mori. Saúl Mori. Osol Guzmán. Profesora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Profesora, buenas noches. Mi nombre es Saúl Mori Mañez, hablo de la ciudad de Pucallpa y elegí la carrera de administración de empresas porque me gusta la carrera y, oja- y, y con la ayuda de ustedes, ¿no? Ojalá que se pueda no lograr lo que tanto uno se anhela, ¿no? En lo profesional. Así será, Saúl. Así será con tu esfuerzo, tu dedicación, así será. Gracias. Sol, digo, ser comparte y están diciendo, oh, no te preocupes, Sol, gracias. Ya, ¿quién más desea? Talía, preséntate, por favor. Buenas noches. Profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Talía Lavado Chávez, de la Ya. provincia de 2 de Mayo, departamento de Huánuco. Bueno, mi persona escogió, ¿no?, de administración porque me gusta y quisiera aprender, ¿no?, un poco más de la carrera y con su apoyo también, profesora, agradecerlo, ¿no? Gracias.
¿Alguien más? A ver, Elizabeth. Buenas noches. Mi nombre es Nelizabeth López Udeña. Yo soy del BRAI, perteneciente a Ayacucho. Yo me escogí la carrera contabilidad Miss. Ya. Muy bien. Mira, sobre Pasco, debajo de la selva, de piedra, hay Villa María del Triunfo, hay varios lugares. Muy bien. Más. Buenas tardes, Miss. Soy Lady Vargas Mendoza. Hey, buenas noches, dime. Soy Lady Vargas Mendoza y yo vivo en la ciudad de Perú. No te escucho bien, ¿puedes hablar más fuerte? Sí, hay una que está prendido y se escucha como ruido. Mi nombre es Lady Vargas Mendoza, yo soy de Lima, vivo por el Callao. Muy bien, gracias. Jóvenes, solamente tengo 5 inscritos en la asistencia. Por favor, tienen que colocar su asistencia dentro de este link, ¿sí? Dentro de este link. Apellidos y nombres deben escribir. Apellidos y nombres y la fecha, por favor. Ingresen al link, ¿sí? Solamente veo, ya recién más 5. Vamos. ¿Sí? Tienen que anotarse. Jóvenes, sigo esperando, van recién 5. Sí, pero tienen que ingresar al link, por favor, Alejandro. Ingresen al link y coloquen su asistencia, ¿sí? Sí, maestra, gracias. Yo me anoté en la asistencia. Bien, vamos a empezar, ¿sí? Porque la hora apremia. Bien, conmigo van a estar todos los días lunes, ¿ya? Y van a recibir el área de comunicación, el curso se llama Técnicas en Comunicación, pero hoy día, como preámbulo, vamos a hablar sobre la comunicación. La comunicación es un elemento importante en nuestra vida diaria. Si nosotros no nos comunicamos, no vamos a poder expresar lo que queremos hacerle conocer a Dios, ¿sí? Y no solamente comunicarnos a través del habla, sino de los gestos, de cómo miro, cómo sonrío, ¿sí? Es decir, yo debo tener calidez para que mis estudiantes se sientan motivados. La comunicación permite que se abra puentes, ¿sí? Y la comunicación no es de ahora, es de muchísimo antes. En la época primitiva, las personas se comunicaban, pero no hablando, sino a través de gestos, de sonidos onomatopéyicos. Se cuenta la historia del hombre primitivo, para poder cazar sus alimentos, ellos se comunicaban a través de trazos, gritos. Para poder cazar un ave, un animal, ellos aprendían los sonidos, imitaban los sonidos, sabían imitar. ¿Se acuerdan de la película Tarzán? Tarzán imitaba los sonidos, conversaba con los animales. Sabía imitar el sonido de un oso, de un lobo, de un león,
Así era el hombre primitivo. Pero esto le sirvió para conocer su espacio y dos, también para cazar, para poder adquirir sus alimentos. Pero a medida que fue la evolución, el hombre pues, primitivo también tuvo que adquirir animales que se puedan domesticar, que él pueda criar para su consumo propio. ¿Sí? Y eso se llama comunicación. Es muy importante entender que la base de todo está cómo nos comunicamos, ¿sí? En cómo nos comunicamos. Así que le voy a pasar un video ahorita sobre la historia de la comunicación. ¿Sí? Un momentito, por favor, voy a abrir el PowerPoint. Un momento, a ver. Les he puesto en silencio porque ya habían sonidos internos y no se debe ver ningún sonido, debido a que para su aprendizaje es importante que ustedes estén sumamente concentrados. Lo que sí les sugiero en su espacio, ya esté en la computadora, ya esté en el celular, tener un cuaderno de apuntes, porque es importante anotar, ¿no? Lo que te va a ayudar, lo que te va a servir, ¿sí? Es importante. Así que, por favor, sí les pido que tengan un cuadernito donde anotar para que ustedes no tengan ningún problema. ¿Ya? A ver, ahora sí les voy a compartir. Ahí me tienen. Cuando les comparta, por favor me escriben si escuchan, ¿ya? Y si ven. Porque a veces sucede que no se puede ver. Con tu huella digital o reconocimiento facial. Y cuando realices una compra, recibirás. ¿Escuchan, oyen? Tomen nota, por favor, están colocando fechas.
Bien, ahora sí vimos casi como una línea de tiempo, ¿no? De cómo se va la evolución de la comunicación. Y justo yo les decía, ¿no? La comunicación no nace desde ahora, sino nace desde, mucho antes. Oh, no puedo visualizarlo, a ver un momentito. Ay, acá está. Ya. De mucho antes de la etapa primitiva, y cómo poco a poco se va evolucionando con el alfabeto, mediante los inicios. Todo es una historia larga en la comunicación. Para que haya una comunicación escrita, la que tenemos ahorita, es decir, el alfabeto, ¿ya? Ha habido un proceso muy largo, ¿ya? El alfabeto llegó por una necesidad. Ahora, se dice que nuestras culturas preincas no tuvieron escritura. Sí la tuvieron, y cada sociedad ha tenido su propia escritura. Cada sociedad. Sino que una de ellas ha sido mucho más prominente en enunciarse. ¿Sí? Ahora bien, voy a presentar este PPT para empezar a hablar un poco de historia. Por favor, coloquen su asistencia. Voy a revisar nuevamente, ¿sí? Ya, solamente hay 11 estudiantes, a ver, vamos a ver, y deberían haber 13, así que faltan 2, por favor, coloquen su asistencia, es importante, ¿ya? Después no vayan a decir, profesora, si estuve en clase. Bien, bien. ¿Pueden visualizar la presentación, por favor? ¿Me escriben? ¿Pueden visualizar? Por favor, a ver, ¿me escriben? ¿Pueden visualizarlo? Araceli, he pasado un link, ¿ya? Gracias, Natalie, ya. Este es el logo de su institución, así que vamos a trabajar con ella. ¿Ya? Empezamos. La historia de la comunicación. Voy a invitar a Araceli, por favor. Beatriz, dime Beatriz. Buenas noches. Beatriz, buenas noches. Ya. Vamos. ¿Pueden leer, por favor, las viñetas? Alejandro, ¿puedes leer, por favor, las viñetas? Alejandro. Buenas noches. Maestra, buenas noches. Por favor, lee, por favor, las viñetas. Ya. ¿La primera de todas, maestra? Las 4 viñetas. Ya. Y dice, historia de la comunicación. Según Martín Serrano en el 2007, la evolución e historia en el desarrollo de la comunicación humana inició de una comunicación no verbal, sonidos onomatopéyicos. La evolución de la humanidad ha sido guiada por factores de cambio específicos, entre ellos los usos técnicos y culturales de la comunicación. Así es. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bien, como bien dice el autor Martín Serrano, narra que la comunicación humana ya se inició como una comunicación no verbal. Antes no podían articular sonidos, eso era difícil. Pero se dieron cuenta que el proceso de la comunicación era importante para poder construir, desarrollarse. Y es cierto, porque cuando uno no se comunica, no se desarrolla,
difícilmente puede civilizarse. Les voy a enseñar, a ver, acá no está. Ay, no lo tengo ahorita a la mano. Ay, 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 ay. A ver, un momentito. A ver. No, no lo tengo. Hay un libro que se llama El libro de la selva, ¿ya? Donde narra la historia de un joven, para contarles que la comunicación es importante, ¿ya? Acá está, no sé si lo pueden visualizar, ¿ya? Este niño, este libro es un cuento que se llama El libro de la selva. Voy a dejar de compartir para poder visualizar el libro y les voy a narrar un poco, ¿ya? Son cuentos clásicos. Este niño fue abandonado en una selva de la India, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este niño? Se llamaba, a ver, Mowgli, ¿ya? Y es una historia real. Si ustedes googlean, es una historia real. Hubo un niño en la selva que fue abandonado, en la selva de la India. Este niño fue criado por lobos. ¿Es verdad? Es verdad. Cuando lo encontraron a la edad de 8 o 9 años, si no me equivoco, lo encontraron con sus manos así, en tipo de garra. Su cuerpo un poco encorvado. Y siempre caminaba de cuatro. No articulaba ningún sonido. Y vivía muy bien con los amigos. Había pasado que lo habían abandonado. Es de la vida real. Es de la vida real. Lo rescataron, lo llevaron a un albergue, y justo en el albergue de la Madre Teresa de Calcuta, que ustedes me imagino que habrán escuchado, ¿ya? Le limpiaron, le bañaron, le cortaron su cabello, era largo, enmarañado, muy cochino. Vivía en la selva como un nómade, pero no podía articular sonidos. No podía. Entonces allí crece una primera teoría. La comunicación es social. Si tú estás solo, aislado, no te vas a poder comunicar. No vas a poder imitar sonidos. ¿Sí? Entonces, qué importante es que un niño socialice con otros niños. ¿Y qué pasó con Mowgli? Muy aparte que lo asearon, muy aparte que lo alimentaron, ¿sí? Le pusieron ropa porque no tenían ropa, ¿ya? ¿Qué hicieron con él? Le enseñaron el lenguaje de las señas. Porque no podía articular sonidos. No podía hacerlo. No es que no había tenido un patrón, no había tenido un ejemplo. Me van a disculpar con mis lentecitos, ¿ya? Mi niña lo rompió. Estoy sufriendo acá. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que este niño, al estar aislado de la sociedad, de los seres humanos, no pudo desarrollar su lenguaje. No pudo desarrollar el lenguaje. Con las justas aprendió la regla de las señas. Lo único. Y falleció. ¿Por qué? ¿Por qué falleció? Porque estaba aislado de los seres con el que había nacido. O sea, él en su mente, él era un animal más. Entonces allí inicia esa teoría, que el hombre por naturaleza es social. No puede estar solo. Y obvio, él se sentía solo, a pesar que estaba con seres humanos así como él. Él se sentía solo porque no estaba con los lobos que les había criado, con los animales. Y desde allí nace este cuento clásico. Ustedes lo ven, no les voy a mentir. Es de la vida real. Mowgli. Es una historia real que ha sucedido hace muchísimos años. Y por eso es importante el desarrollo de la lengua. Ahora, acá hago énfasis en algo. Como padres, como docentes, me voy a sacar los lentes mejor.
como padres, como docentes, es muy importante educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que socialicen, que trabajen el lenguaje, que no estén cada rato con el celular, con el iPad, con cualquier móvil que puedan tener. ¿Por qué? Porque eso los aísla de un mundo real, ¿sí? Los aísla. Entonces, vamos a lo primero. La comunicación fue no verbal, pero la necesidad, recuerden esa palabra, la necesidad, obligó que se desarrollara código. Los hombres primitivos tenían códigos. ¿Y cuáles eran sus códigos? Sus imágenes, las pinturas rupestres que se han encontrado en diferentes estudios. ¿En dónde? En las cuevas, en piedras. En Perú tenemos muchos hallazgos. El hombre de Toquepala, que se le llama tanto. En Chavín, ¿sí? En la zona costa de Perú hay muchos petroglifos, se llama, ¿no? O también pinturas rupestres. Entonces, qué importante son estas pinturas rupestres, porque estas pinturas rupestres no es que haya pinto ya, no, comunican algo. Comunicaban su casa, su agricultura, cómo se sentían. Es la importancia de la escritura. O sea, ellos habían iniciado. Igual fue en el hombre del Oriente, de la zona oeste. ¿Por qué? Porque así se comunicaban. Pero recuerden bien, por necesidad, el hombre tuvo que utilizar otros mecanismos para poder comunicar. ¿Sí? Y profesora, eso de los indios, de los humos, claro, utilizaron el humo también para comunicarse. Hubo muchos sistemas para poder comunicarse, muchos, ¿ya? Bien, vamos a seguir. Bien, su compañero ya leyó, la comunicación al inicio fue no verbal, ¿ya? Así que vamos, siguiente. Y acá hay una historia, ¿no? Mire, este es el mundo, el hombre primitivo, acá está la Torre Eiffel, y se acuerdan lo que pasé en el video, hubo una línea de tiempo y fecha por fecha, iba habiendo sucesos, ¿cierto? Y es muy importante que lo anotaran, porque los sucesos, los hechos históricos marcan nuestro hito. Mira, como el hombre acá está con su carboncillo, acá con un libro, con un email, ¿sí? Y acá con un celular. Claro, paramos todo el día con el celular, cruzamos la pista con el celular. Y eso es cierto. Y acá justo lo que le decía. La comunicación actual es el resultado de miles de años de progresos a la hora de comunicarnos mediante gestos, signos y palabras. Por supuesto, antes se comunicaban así. Miren, esos tallados, esas figuras, ¿sí? Y acá tienen significado, los historiadores, los arqueólogos, los que se encargan, saben de qué se trata, saben de qué se trata. Es un estudio intenso que salió de la comunicación. La comunicación no es de ahora, viene de muchísimos, no tuvísimos historia. Lo importante es saber de nuestra historia, ¿sí? Continuamos. A ver, voy a invitar a leer a su compañero. Les cuento que este fin de semana he estado con dolor de garganta y todavía sigo un poquito. Beatriz, por favor, lee. Buenas noches. ¿Te escucha, Beatriz? Beatriz, no me escucha. ¿Quién desea leer, por favor, levante la mano? Gracias, Saúl Mori. Buenas noches. Lee, por favor, hijo. Ya. Buenas noches, profesora. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Ya. Las comunicaciones en el origen de la cultura. Desde hace varias décadas sabemos que el hombre apareció sobre la Tierra como producto de un proceso de evolución en que una especie de seres fueron superados por otras más evolucionadas
que las anteriores. Para sobrevivir, los primitivos seres humanos debieron organizarse cooperativa. Hay una cosita que me está... Cooperativamente, ¿será, no, profesora? Sí. Cooperativamente, es decir, coordinando sus conductas consensuadamente. Así es. Es decir, cuando ellos iban a casar, no lo hacían de manera individual, lo tenían que hacer de manera grupal. Y como dice acá, desde que apareció fue un proceso de evolución. Esto permitió la evolución de las especies, porque si ellos no hubiesen hecho ese proceso, el hombre se hubiese extinguido, así como varios animales que se han extinguido en la Tierra. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Porque el hombre tiene una facultad que los animales no tienen y ningún otro ser vivo tiene. El hombre es el único que tiene la facultad del lenguaje, es decir, de pensamiento, es decir, de la razón. Profesora, para mi perro es obediente, sí, pero está domesticado. ¿Acaso tu perro dice, oye, ¿por qué me das agua en ese plato de esa manera? Yo quiero sentarme en la mesa como tú, ¿no? ¿Por qué yo tengo que estar amarrado con un lazo en mi cuello? No me gusta, no lo dice, porque es un animal, no lo va a hacer. En cambio, un ser humano, sí, te va a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus sentidos. Entonces, por ende, el ser humano es una persona pensante. Y a partir de ese raciocinio, permitió que se haya una evolución. ¿Sí? Que haya una evolución. Por eso que los seres primitivos llegaron a organizarse. ¿Para qué? Para de manera organizada, cooperada, puedan cazar a los animales, puedan desarrollarse. Ustedes sabían que la agricultura nació a través de la observación de la mujer. Aquí, profesora, claro. La mujer era la que cocinaba, servía los alimentos, estaba con el hombre. Cada vez que comían un fruto, lo botaban y la mujer observaba que después de un tiempo, en ese lugar donde habían botado esa pepa o los animales, crecían plantas. Entonces la mujer fue la encargada de que se iniciara la agricultura. ¿Qué alimentos sembramos, qué alimentos no? Y así poco a poco se fue desarrollando. Pero todo esto a base del raciocinio. Si no hubiesen tenido ellos, así hubiesen visto una pepa que crezca, ni importancia le hubiesen dado. ¿Sí? Entonces, qué importante es este proceso de desarrollo, porque ha permitido que la comunicación haya una evolución, ¿no? La comunicación permite una evolución. Muy bien, en la Edad Media, ¿alguien desea leer, por favor? ¿Alguien desea leer? Elizabeth, buenas noches. Lee, por favor, Elizabeth. Miss, buenas noches. Buenas noches. La Edad Media. La comunicación sigue siendo no verbal. La lectoescritura es un conocimiento dominado solo por unos pocos, fundamentalmente sacerdotes, miembros del aparato administrativo de los estados incipientes y algunos miembros de la realeza. Bien, acá nos hemos saltado muchas etapas, pero solamente para dar un capítulo. Ya apareció el alfabeto, ya hay una escritura, pero no todos tienen acceso a esta educación. Solamente la cúpula, como dicen, ¿no? Miembros de la realeza. Mientras tanto, la gente que no tiene la solvencia económica no puede. Los esclavos, los negros no pueden. No pueden acceder a una comunicación. Es decir, pueden comunicarse de manera oral, pero no de manera escrita. Está prohibido en ellos educarse. Qué interesante, ¿cierto? Qué interesante, pero también qué triste saber que en esos tiempos cómo se regía la educación, cómo se regía la prohibición del no desarrollo, porque no se desarrollaba. Hay muchas cosas que se han quedado en blanco. Por ejemplo, no se sabe cómo fue Machu Picchu, cómo fue la historia, porque no hay nada escrito. Y tampoco los españoles llegaron aquí. Qué interesante, ¿no? Continuamos.
Acá te habla orígenes de la comunicación. La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Por supuesto, los gestos, el desarrollo del lenguaje, la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un papel importante. Eso es cierto. En el hombre, todo comunica, joven. Todo comunica. De la manera como miras, cómo sonríes, cómo hablas, cómo te vistes, comunica. Y yo veo a mi hija, hablo como madre, todos los días, con el cabello suelto y encima tapado un ojo, con ropa negra, puedo deducir que está adquiriendo un amor. ¿Sí? Adquiere un amor. Y esa moda me tiene que comunicar algo. ¿Me entendieron? Es decir, la forma de vestir está comunicando. Ahora, ¿también puedo comunicar con gestos? Por supuesto. Puede ser que ese día mi hija no quiera comer. No le apetece nada, se encierra en su cuarto, no me dice. Entonces yo puedo deducir, porque como tengo raciocinio, algo le está sucediendo, algo le molesta, o está triste, o tiene un dolor en el estómago porque no quiere comer. Comienzo a hacer deducciones y saco hipótesis. ¿Sí? Me está comunicando sus gestos que algo le pasa. No sabemos qué. ¿Bien? Ahora vamos a definir algunos conceptos que son muy importantes. ¿Alguien desea leer, por favor? Levante la mano. ¿Quién desea leer? Gracias, Lady. Buenas noches. Lee, por favor. Buenas noches, Miss. Conceptos. Lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. Si el signo que usamos para comunicarnos es el signo lingüístico, entonces hablamos de comunicación verbal, oral o escrita. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. ¿Continúo? Lengua. Una lengua es el código que usa un grupo humano para comunicarse y se trata de un sistema de signos lingüísticos que pueden manifestarse de manera oral o escrita. Comunidad de los jíbaro habla, un discurso pronunciado por alguien frente a un público. Una conversación entre... Hay una cosita que no se puede dejar leer. Una conversación entre dos personas, una conferencia, un programa de radio. Idioma. Gracias, Lady. Ahora les explico. Como le decía, el lenguaje está en todos. Todos tenemos un lenguaje. Es la capacidad que tiene todo ser humano. Solamente el hombre tiene esa capacidad. No lo tiene el perro, no lo tiene el gato, no lo tiene el chancho, no lo tiene el pollo, no lo tiene nadie. Solamente el hombre. Porque si el hombre no sabe hablar, va a buscar forma de comunicarse. Sistema braille, señas, mecanismos MX para poder comunicar. Pero lo va a hacer. ¿Sí? Imagínate, un ratero te roba. Te tapa la boca, te agarra las manos, pero tú de todas maneras buscas la forma de cómo comunicarte al exterior para que te ayude. ¿Sí? Es decir, busco mecanismo de forma de comunicarme. Esa es la capacidad, el lenguaje. Solo lo tiene el hombre. ¿Ya? Ahora, la lengua, en cambio, es el código que va a ser un grupo humano que va a tener y va a poder comunicarse. ¿Cómo es este profesor? Y acá justo coloqué como ejemplo la comunidad de los jíbaros. Jíbaro, los que están en la zona de selva, lo que me están escuchando, es una comunidad étnica, que en mis tiempos habían como 73 habitantes. No sé si estará extinguida la comunidad, pero ellos hablan una lengua. Y los jíbaros eran conocidos como unos guerreros. Lamentablemente, ellos no eran dominados. Eran una comunidad muy guerrera. Y les cuento una anécdota más. En Indiana Jones, en la película de Indiana Jones, no me acuerdo si es la 1, la 2 o la 3,
pero hacen referencia a los íbaros. Cuando van a buscar el tesoro, encuentran a una comunidad que reducía los cráneos. ¿A quién hace referencia? A los íbaros. Dice que los íbaros en su lucha a los enemigos, cuando los mataban, agarraron el cráneo y con una pócima de hierba hacían que el cráneo se redujera. Y al reducirse, ellos lo colgaban en su pecho, como señal de triunfo. ¿Se dan cuenta? Ellos manejan una lengua. Si yo voy a esa comunidad, no les voy a entender. Si yo voy a Ayacucho, tampoco voy a entender sus signos porque ellos hablan quechua. Yo soy castellano hablante. Si yo voy a Estados Unidos, tampoco lo voy a entender porque ellos hablan inglés. Es decir, la lengua es el código que tiene cada grupo humano. Y otra cosa más, ustedes son futuros administradores. Cuando ustedes se reúnan como promoción o cuando se reúnan con un grupo de administradores y yo vaya a conversar con ustedes, tal vez no les entienda porque ustedes van a manejar términos según a la carrera. ¿Sí me entendieron? Entonces la lengua es un código que el ser humano elabora para poder comunicar. ¿Sí? El ser humano, en un grupo de amigos, en un grupo de personas, van a elaborar códigos para poder comunicar. Ustedes no me dejarán mentir. Cuando ustedes no querían que la profesora se entere que estaban hablando, ustedes llamaban código con sus compañeros y se comunicaban. Y la profesora no sabía qué estaban diciendo. Se llaman códigos. ¿Sí? El código es la lengua. Puede ser el castellano, el quechua, señas, imágenes, gestos, etc. ¿Sí? En cambio, el habla es la parte más concreta, es decir, lo que yo hago. Estoy a través de sonidos pronunciando frente a un público. Y el público son ustedes. ¿Y dónde podemos apreciar el habla? En un programa de radio. Porque todo el día habla. Imagínate, un mudo allí no podría hacer radio, ¿cierto? No podría. Tendría que ser visual. Entonces, es un discurso pronunciado por un público, por alguien frente a un público. Ahora, el idioma también tiene que ver con la lengua, pero se dice que es oficial. Ejemplo, en el Perú, antes del gobierno de Velasco Alvarado, el único idioma legal y oficial era el castellano. El único. ¿Y por qué, profesora? Porque ¿quiénes lo habían dominado? Los españoles. Entonces, por ende, el único idioma oficial era el español. No les importaba si tú hablabas aymara, quechua, shipibo, shánica, no les importaba. La única lengua vigente era el castellano. Y por ende, en esa lengua se enseñaba a todos. A todos. ¿No? Costa, tierra, selva, todos aprendían esa misma lengua. Entonces, ¿qué dice acá el idioma? Es la lengua de una nación o pueblo y es la que la mayoría de sus habitantes utiliza para comunicarse entre sí. Y por ende les caracteriza. Por ser tanto oral como escrito y suele regirse por una serie de normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas que lo usan. ¿Ya? Esa es la definición. Cuando la nación de un pueblo, de un país, la mayoría habla esa lengua, es el idioma. Pero en Perú no sucedía esto. En Perú habían porcentajes divididos. Sí habían castellano hablantes, también habían cantidad de quechua-hablantes, aymara hablantes, ashánica, shipibo, diversas lenguas, en diferentes proporciones, pero las había, ¿no? Y profesora, ¿por qué había bastante castellano hablantes? Acuérdense la invasión de los españoles. Hubo violaciones, hubo tomas, entonces se les obligaba a las personas que hablaran el castellano. Si tú hablabas quechua, estaba prohibido. Recuerdo, y siempre digo en mis clases, este ejemplo, recuerdo a mi profesora que nos enseñaba, ella llorando nos decía que cuando estaba en la escuela, ella era cachina, es tan cachina,
ella hablaba quechua. Y en su escuela su profesora le decía que estaba prohibido hablar de quechua. Prohibido. El que hablaba, ¡zas!, con una regleta en la mano los castigaba. Así, los castigaba. Entonces, a veces ellos tenían que aprender. Por ejemplo, ellos tenían interferencia, se llama interferencia lingüística, con la E y la I. Antes de decir queso, ellos decían quiso, ¿no? Quiso. Y la profesora los castigaba. Y como a veces ellos no podían, por más que intentaban, les hacía arrodillar sobre las chapas de botella. Imagínate todo el dolor. Ella nos contaba llorando. Y por ese motivo ella, ya era profesora universitaria y todo, ella no se acordaba mucho de su lengua. Imagínense. Y le dolía porque no podía comunicarse de esa manera con su mamá. Y no solamente lo digo yo. El maestro, se me fue el apellido justo ahorita, pero es profesor de la Universidad Católica de Perú, ¿ya? Cerrón Palomino, tiene libros, Madeleine Zúñiga tiene libros, y habla las historias que han pasado los peruanos cuando se las ha obligado a hablar la lengua oficial en ese tiempo. La lengua oficial en ese tiempo era castellano. Entonces, narra cómo ha sido esa tortura, ese sufrimiento, ese dolor. Muy triste. Por ejemplo, en la zona de Puno, se dice que no se les enseñaba cantar en aymara o en quechua, se les enseñaba a hablar en castellano y encima descontextualizado, es decir, su educación no era contextualizada, les hablaba de elefantes, de leones, cuando en Puno no hay elefantes ni leones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antes de cantar canciones que sea referencia, ¿verdad? Tengo una muñeca de vestido azul, ¿no? O sea, totalmente una educación alienada, descontextualizada. Y qué importante es este punto porque la comunicación no era coherente, no era situada en el lugar. ¿Me entendieron? Entonces, el idioma se rige, hasta como dice, cuando la mayoría de personas lo hablan, o cuando también hay una imposición. Entonces, en ese tiempo, antes de Velasco Alvarado, nuestro idioma oficial era el castellano, y todos debían hablar el castellano. Todos. Pasado, el gobierno de Velasco Alvarado se molestó y dijo, esto no debe ser así. Los demás pueblos también tienen derecho de que su lengua sea oficial. Así que a partir desde el gobierno de Velasco Alvarado, todas las lenguas son oficiales, como el castellano, el quechua, el mara, chipiro. Y cuando tu lengua es oficial, ¿qué pretende esto? Que tú tienes derechos de que haya un profesor en una lengua nativa. Que tu profesor en quechua, en chipiro, en achánica, guaruna, qué sé yo, te enseñe su lengua. ¿Y por qué, profesora? Porque se ha comprobado que si la persona maneja su lengua quechua, le es mucho más fácil comunicarse en su propia lengua. Si yo hablo en shipibo, me es mucho más fácil hablar y comunicarme en shipibo. Les cuento otra anécdota que tiene que ver con esto. Cuando yo enseñaba en el 2012 en un aula, llegó un estudiante aymara hablante y no hablaba, tenía vergüenza de hablar. Cuando comencé a hacer la presentación, así como ustedes, me dijo que era de Puno y que él hablaba aymara. Y sus compañeros, como ustedes ya saben, había este famoso bullying. Entonces yo cambié la regla. Le dije, qué bien que hables aymara. Tú vas a ser mi estudiante modelo. Quiero que me recites un poema en aymara, nos enseñes a contar en aymara, nos enseñes a saludar en aymara. Y nos enseñaba a contar en aymara. Es muy parecido al quechua, muy parecido. Y desde allí no se burlaban de su compañero. ¿Sí me entienden? Él sentía vergüenza. Pero ¿por qué él era? Mira, a él era más fácil comunicarse en aymara que en castellano. Claro, porque su lengua madre es el aymara. Y si tú le enseñas al estudiante en aymara, imagínate todo lo maravilloso que él nos puede dar a conocer, lo que él puede expresarse con su lengua. Entonces, el idioma se rige
cuando una autoridad lo declara oficial, ¿sí? El idioma es oficial cuando un, un presidente, una autoridad lo designa de esa manera, ¿ya? Entonces, en la actualidad, nuestro Perú, todas las lenguas son oficiales. El quechua, el aymara, el sutivo. Por eso que tratan de buscar profesores en su propio idioma para que ellos puedan desarrollar. Qué interesante. Un idioma siempre guarda mucha información, mucha información. Si muere una comunidad, muere un idioma, muere una cultura, muere una información. Ejemplo, la comunidad jíbaro, si ya se extinguió, jamás conoceremos cómo manejaban su agricultura, cómo curaban sus enfermos, cómo era su organización, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, ¿cierto? Bien. Ay. Bien, vamos a ver el segundo video, ¿sí? Un momento, vamos a ver, a ver. ¿Dónde está mi PPT? La PNR digital más segura. Entra a la con tu huella digital o reconocimiento facial. Y cuando... Historia de la... Ay, un momento, creo que no lo compartí con sonido. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, está con sonido. Ya, ahora sí. Comunicación, parte 1. El lenguaje. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Teocom, el canal para los estudiantes de comunicación. La videoclase de hoy es la primera de una serie de trabajos sobre los hitos más importantes de la historia y evolución de la comunicación. En esta primera entrega abordaremos la aparición del lenguaje. Es obvio que nuestros antepasados prehistóricos contaron con algún tipo de forma de comunicación, probablemente mediante gestos y movimientos corporales, y que en algún momento debieron desarrollar la comunicación verbal por medio del lenguaje hablado. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvieron que hacerlo? ¿Por qué los humanos dejaron de depender de la comunicación no verbal? De todas formas, no es imposible comunicarse solamente con gestos. Ello lo hacen las personas con problemas auditivos y de lenguaje. Honestamente, nadie está seguro por qué ocurrió esto. Existen varias teorías que han intentado explicarlo. Una de ellas propone que el lenguaje de señas no es muy eficaz en la oscuridad, y si los humanos prehistóricos tenían que cazar o moverse en medio de la noche, debieron encontrar otros medios para comunicarse. Otra propuesta fue la de Charles Darwin, quien sostenía que el lenguaje reemplazó a los gestos porque dejaba libres ambas manos para trabajar con herramientas o instrumentos de cacería. Cualquiera que haya sido la razón, los primeros humanos empezaron a hablar en lugar de comunicarse con gestos, y eso fue un gran salto en nuestra evolución. ¿Y cuándo ocurrió esto? Esa es otra pregunta difícil de contestar. Algunos científicos piensan que el inicio de la comunicación verbal fue hace cientos de miles de años, y otros sugieren que se desarrolló alrededor del año 40.000 a.C. Otra duda que surge es cómo se desarrolló el lenguaje. Nuevamente, nadie lo sabe con seguridad. Hay algunas teorías al respecto, pero ninguna parece completamente adecuada. Por ejemplo, la teoría de los mugidos
o ladridos plantea que los humanos empezaron imitando el sonido de los animales. Por ejemplo, a la vaca le decían mu, como ahora lo hacen los bebés que están aprendiendo a hablar. Sin embargo, deja abierta la pregunta: ¿de dónde provienen los nombres de las cosas que no emiten sonido? Otra teoría es la del gruñido, la cual plantea que el lenguaje se originó producto de los sonidos emitidos por los humanos al hacer esfuerzos físicos. No obstante, no explica cómo surgieron las palabras que no tienen ninguna conexión con el esfuerzo físico. Sea como sea, sucedió. Lo cierto es que el lenguaje fue un factor fundamental en el progreso de las primeras civilizaciones que permitió, por ejemplo, organizar la cacería mediante instrucciones. También promovió el surgimiento de estructuras sociales de poder más definidas, pues los líderes podían ahora dar órdenes o instrucciones a los seguidores. Otro aporte importante del lenguaje es que ayudó a desarrollar el pensamiento conceptual y se constituyó como un medio para comunicar las ideas y transmitir la cultura. Lo anterior es muy importante, puesto que nuestros antepasados desarrollaron una cultura oral, dependiente del lenguaje hablado. Una sociedad así es dependiente de la capacidad de memoria, es decir, gran parte de su historia, creencias y costumbres eran transmitidas por miembros encargados de memorizar grandes cantidades de información para después recitarla a las siguientes generaciones, las cuales a su vez la debían transmitir a su descendencia. Este proceso tiene varias consecuencias, como lo que una persona puede recordar es limitado. La acumulación de conocimiento era más lento y corría el riesgo de que los descubrimientos no se transmitían con fidelidad. Por ejemplo, civilizaciones como los incas, al parecer, hicieron grandes avances en arquitectura, los cuales se perdieron porque la tradición oral fue demasiado frágil para conservarlos. A medida que los seres humanos se desarrollaron, la variedad de formas de recolección de alimentos creció y se formaron pequeños pueblos agrícolas, donde a medida que sus poblaciones crecían, hicieron falta medios para registrar los datos sobre las cosechas, plantaciones o la propiedad de los animales. Por ello, fue necesario crear nuevos sistemas que permitan almacenar y recordar datos. Eso nos lleva al surgimiento del siguiente gran hito de la comunicación, la escritura. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Si eres estudiante de comunicación o te gustan nuestros videos, dale like a nuestro contenido y suscríbete a nuestro ¿Vieron la importancia de la comunicación durante el tiempo? ¿Y qué importante es la comunicación? ¿Por qué? Porque nos permite compartir lo que tenemos, lo que sabemos. Qué importante es. Si no hay comunicación, no hay escritura, se pierde valiosa información. Y justo decía eso de los incas, no sabemos qué pasó, no sabemos. Entonces, es importante que a través de nuestro sentir manifestemos qué es lo que podemos dar a conocer. Los que viven en Apurima, los que viven en Puente Piedra, tienen el conocimiento para poder compartir. Hay compañeras que tienen emprendimiento, tienen que aprender a compartir. En mi caso, yo aprendí a compartir. Esta es una de mis obras. ¿Sí? Y aquí hay bastante información. Pueden degustar de una buena lectura. Vamos a continuar. Nuevamente voy a compartir este PPT. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, por favor, escríbanme. ¿Pueden ver la pantalla? A ver. Sí, gracias.
Les voy a pasar este link porque quiero ahora que jueguen. Todo lo que han aprendido hoy día, quiero que lo pongan en práctica. ¿Ya? Les voy a pasar el link, por favor. Allí está. Les acabo de pasar el link. A ver, nuevamente. ¿Pueden visualizarlo? Yo voy a ingresar también para poder jugar con ustedes y enseñarles cómo es. ¿Ya? Cada uno va a jugar y me va a mandar pantallazos al WhatsApp con su puntaje. A ver, les tiene que salir esta pantalla. A ver, fíjense. ¿Vieron? Le tiene que salir ese puntaje, este juego. Coloco jugar y me van a decir. Ese larguísimo trayecto de una de las primeras manifestaciones sociales de nuestra especie. ¿Cuál es? El Renacimiento, historia de la comunicación, forma de comunicación. Coloco aquí. Muy bien, tengo un punto. Los seres humanos en la prehistoria plasmaron sus viviendas en arte rupestre, en la actualidad, el alfabeto. Según lo que les enseñé, voy 2 puntos. Apareció por primera vez en Egipto con base de jeroglíficos. Arte rupestre, en la actualidad, el alfabeto. ¿Cuál sería? Apareció por primera vez en Egipto con base de jeroglíficos. Vamos a colocar, ¿ya? Vamos a ver. ¡Oh, error! ¿Cuál sería? ¡Oh, error! Sería, apareció por primera vez en Egipto con base en jeroglíficos. ¿Ya? Muy bien. Leonardo da Vinci plasmó sus ideas en hermosas pinturas. Muy bien. El ser humano se comunica mediante un complemento gráfico. Ya está. Muy bien, obtuve 10. Es decir, 5 puntos. A ver, vamos ustedes, a ver, vayan. ¿Pueden jugar? El link, por favor, ábrenlo. Está en... Les he mandado. ¿Pueden ingresar? Les voy a mandar a WhatsApp también, ¿sí? Para que lo puedan tener. Ingresen y jueguen, por favor. Es todo referente al tema de hoy día sobre la comunicación. ¿Está bien? Vamos, a ver, jueguen, por favor. Me mandan los pantallazos de su nota en el WhatsApp. En el WhatsApp grupal pueden enviar el pantallazo de su nota, por favor. Los espero. Cualquier duda, por favor, acá estoy, me escriben y yo lo voy a contestar, ¿sí? Cualquier duda. A ver, acá hay una duda. Sí, pero no es personal, manden al grupal, es evidencia. Muy bien, Ruth, pero mándalo por el grupal, ¿sí?
Por el grupal, por favor. Por el grupal envíen. Solamente hay una nota. Oh, Ruth, tienes que hablar, por favor, para que te agreguen, ¿sí? No está activo. Oye, Elizabeth, ya, está bien. Por favor, hay 18 participantes, necesito que coloquen su asistencia, no están todos. Voy a mandar nuevamente el link, ¿ya? De la asistencia. Porque si no, le termina la clase y no vamos a poder. Ya, por favor, he mandado el link de la asistencia, coloquen su asistencia, son 16, tiene que haber 16 y solamente hay 11. Sí, envíen al personal, no te preocupes, ¿ya? No contesto llamadas, por favor, no contesto llamadas, estoy en clase. A ver, son 18, son 16 estudiantes, tienen que ingresar su asistencia. Estoy... Ay, disculpe, tengo un problema. Ah, el WhatsApp personal, para ver. Van 12, por favor, registren su asistencia. Nuevamente estoy enviando, registren su asistencia. Bien. Bien, nuevamente. Antes de culminar la clase, primera pregunta. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué aprendieron y qué dudas tienen? ¿Sí? Respondan, por favor. Primera pregunta. ¿Qué les pareció la clase? ¿Ya? Pregunta 2. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen? Por favor, escríbame para poder responder antes de culminar la clase. Está en el WhatsApp grupal. Wow. Ya, mándenme pantallón acá en el Messenger, tomen captura y mándenlo acá en el Messenger del Zoom. Muy interesante, dice Ruth. Muy bien, sigamos. Muy bien, Saúl, súper interesante. Bien. ¿Alguna duda que tengan? Muy bien, acá hay una captura. Bien, buen puntaje. Bien, Natalie, gracias. Bien, ¿alguna duda, por favor? Necesito responder algunas dudas que tengan. Gracias, Natalie. No se olviden mandar la captura de pantalla. Bien, Alejandro. Eso lo proporciona la misma administración, Beatriz. Bien, Elizabeth ya mandó su pantalla, captura de pantalla, muy bien. Sigo esperando.
¿Alguna duda que se les presente, por favor? En el WhatsApp, el WhatsApp grupal lo maneja administración. Ellos le van a proporcionar Talía. Bien, Yasmín, bien. Sigamos, por favor. Muy buena pregunta, Elizabeth, muy buena pregunta. Decirte que en este estudio el lenguaje de señas es universal. Donde tú vayas. Imagínate que nomás es un idioma, el único lenguaje universal es el idioma de señas. Igual también hay unos protocolos, por ejemplo, con los colores, ¿sí? Cuando ustedes van a las playas, cuando ven un lugar inseguro, cuando está la marea alta, siempre hay unos banderines, ¿cierto? Entonces esos colores dicen, por ejemplo, si la playa es accesible, si es peligrosa, no se puede ingresar, se manejan los colores. Eso también es universal. Como también es universal el color de la Cruz Roja, es universal. Donde ustedes vayan y vean esos símbolos, es universal, se maneja un solo código. Y eso es interesante, porque manejaríamos un lenguaje pues, para todos que se puede entender. ¿Sí? Gracias, Elizabeth, muy buena pregunta. Sí, ahora voy a ingresar a la plataforma de Raxo y voy a subir el primer trabajo que se ha hecho con ustedes. ¿Qué son los sonidos onomatopéicos? Los sonidos onomatopéicos son imitaciones que hacemos a la naturaleza. Por ejemplo, el sonido del pollo. Pío, 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 son sonidos onomatopéicos. O cuando los niños dicen, cuando escucharon lo que el video decía, ¿no? Imitar los sonidos de la vaca. Mu. Imitar los sonidos de cualquier animales. Son sonidos onomatopéicos. Gritos. ¡Ah! Gritar. O el decir, ¡ay, ganó! O gol. Pero ya el gol es una articulación. En cambio, los sonidos, como su mismo nombre dice, son sofisticados, pero te comunican algo. Cuando escuchas a una persona llorar, son sonidos. Y estás entendiendo que está llorando, que está triste. Entonces, igual cuando es una carcajada, son sonidos. Pero en estos tiempos, en la etapa primitiva, los sonidos eran imitaciones a los sonidos de los animales. ¿Sí? Gracias, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Continuamos, siguiente. Deja de compartir, hija. Ya. Ah, ya, el cuento, el niño de la selva. A ver, un momentito, voy a dejarlo, a ver, hagan captura de pantalla. Es real. Solo les puedo decir que es real. Busquen la información. Sucedió en la India y es real, es una historia real. Y todavía hay una foto del niño con la madre Teresa de Calcuta. Sí, este es el libro. El libro de la selva se llama. ¿Sí? Bien. Eso es todo. Ah, sí. Soy autora de un libro. Sí, Beatriz, gracias, gracias. El libro de la selva es porque si ustedes desean ver la historia real como es, pero acuérdense que es un libro de cuentos, entonces ya hay matices, pero en la historia real lo van a encontrar en un documento en internet muy interesante. Léanlo. Habla sobre el lenguaje, sobre la comunicación, sobre el lenguaje de señas y sobre el problema que tuvo este niño al adaptarse con otros seres humanos. ¿Ya? Y este es mi libro. Bien. Con ustedes concluyo porque van a tener clases ahorita. Un abrazo fortísimo, que Dios los bendiga. Cualquier duda, estamos en comunicación.
Dime, a ver. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias. No te preocupes. Sí, tengo que cerrar a las 6.